Soy Illich, soy locutor, como bien lo dijiste, me dedico y me especializo más al área de los podcasts, redes sociales, medios de comunicaciones alternativos, porque me parece una muy buena propuesta y me parece una excelente oportunidad para aquellas personas que quieren iniciar, digamos, en el mundo de la locución, incluso en el mundo de la televisión, y quizás no cuentan con todos los recursos para poder hacerlo, o no les es accesible de algún modo. Entonces decidí especializarme en esa área para poder ayudarlos a través del curso de locución, como lo acabas de mencionar, en Loxar, quien es su director, Juan Manuel Aguardia Fuchola. ¿Qué es un podcast? Básicamente es un programa de radio grabado, ¿ya? Que el consumidor, que la audiencia, puede acceder a su contenido en cualquier momento, desde cualquier lugar. Por ejemplo, en estos momentos tú me estás a mí entrevistando y digamos que yo le digo a mi mamá, voy a estar en radio, lo primero que me va a preguntar es ¿dónde? ¿Cómo te escucho? Claro. ¿Sí? Mi mamá está en Caracas, si no le llega la señal, ya ella perdió la oportunidad de escucharme. Tenemos el streaming y viene la otra consecuencia. Y si mi mamá en ese horario está trabajando, entonces no me escuchó. ¿Sí? Entonces digamos que el podcast de alguna manera es poder consumir el contenido a destiempo. Claro. En el horario que la persona quiere y puede, además. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con estas plataformas de televisión paga? En la cual, bueno, yo puedo ver una serie todo un fin de semana si quiero, claro, y no tengo que esperar semana tras semana tras semana en un horario puntual, como sucede en la televisora por cable. Entonces, básicamente de eso va lo que es la realización del podcast, y en este momento tú lo estás haciendo, tú lo estás grabando. Quizás en tu plataforma no durará más de 24 horas, que es lo que te permite Instagram, ¿ya? Pero si tú usas ese mismo recurso, que ya lo estás usando por defecto en otra dimensión, o pones la cámara en otra dimensión, lo grabas bajo un programa de diseño, un software gratuito de edición de audio, mejoras el audio, le pones la pista que quizás está entrando en estos momentos por la línea y la audiencia a través del vehículo lo escucha, a través del aparato, ya lo cuelgas en cualquier plataforma y tienes tu podcast. Es tu mismo programa de radio, ¿ok? Es la misma producción que realizas para salir aquí al aire todos los días, simplemente colgado en la web. Cuando yo comencé a realizar podcast, yo comencé a entrevistar a personas de los medios de comunicación, ¿sí? Ya artistas que pertenecían a Magazine de la Mañana en la televisión nacional. Ahora, la idea era, el podcast se llamaba La Mentira Queda Fuera, ¿no? La idea era que ellos en esa entrevista pudieran decir verdades sobre cómo llegaron, a dónde están, qué tan fácil, qué tan difícil es mantenerse y todo lo que tienen que hacer para estar, ¿ya? Porque las personas dicen, bueno, ay no, hacer radio, ay claro, tú eres locutora, ¿no? Pero las personas no ven todo el esfuerzo, ya no lo llamemos sacrificio, todo el esfuerzo que tú tienes que hacer para estar y mantenerte, para tener la constancia durante. Entonces de eso iba el primer podcast. En la pandemia, como todo el mundo, nos pusimos a hacer algo a través de los celulares. Claro, tiene potencial de todo. Muy bien. Creo yo mi segundo podcast que se llama Hablemos de Kenpo. American Kenpo es el sistema de artes marciales que yo practico. Y yo decido entrevistar a las mejores personas o a los maestros más conocidos de mi arte internacionalmente. Wow, Entonces yo hablé con maestros de México, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, y el podcast, como tú dices, mi primer podcast tenía una audiencia reducida, a quienes le interesaban realmente. Claro. ¿Ya? Este podcast, este segundo podcast, tuvo una audiencia mucho más grande, porque además era un nicho de mercado mundial. Mundial, muy amplio, ¿ok? Y allí yo me di cuenta que realmente es una mejor plataforma, más allá de que la radio tenga un streaming. ¿Por qué? Porque está al alcance de la curiosidad de las personas. Claro. Probablemente tú has estado en alguna otra emisora y cuando te retiras ya tu contenido allí muere, ¿ok? Seguramente yo llegaré a viejo y una persona, cuando yo tenga 70, 80 años, comienza a entrenar American Kenpo, continuará existiendo el internet, la web, va a googlear y va a poner American Kenpo o lo que quiera que sea.com, le va a aparecer uno de mis videos y todavía voy a continuar creando un público nuevo. Claro. Siempre va a estar como que actualizándose porque siempre va a haber público que lo va a buscar. Y lo mejor de eso es que la audiencia sí va a ir creciendo. Porque tu nicho de mercado en este momento, como tú dices, bueno, mis 5 seguidores es el alcance que tienes en estos momentos por los temas que tocas o que te tocan tocar a nivel nacional o regional, ¿ya? Pero cuando tú lo creas directamente para Sudamérica, para Latinoamérica, para la comunidad de habla hispana, ya el nicho de mercado crece. Ya la audiencia crece. Ya hay personas que no lo hacen en la radio, sino que deciden montar su propio estudio
y poner sus propias temáticas, ¿ok? Que no está mal porque, bueno, es el programa, pero fíjate, si tú entras, como te digo, si tú cambias mañana de emisora, seguramente vas condicionada, tu programa se condiciona o debe recibir una reestructura para poder formar parte de la línea que mantiene la emisora. Cuando yo decido hacer mi programa, realizar mi proyecto, mi podcast, ya yo decido si la pared es azul o es verde, si yo quiero iluminación de arriba, de abajo, del piso, del centro, si la mesa es grande o pequeña, si tengo 1000 invitados dentro de una cabina o no. La diferencia entre la radio y la televisión para mí es que en la televisión tú tienes un personaje, ¿no? Si tú perteneces a un magazine, ¿sí? Matutino, entonces bueno, ahí tiene que estar el bueno, el malo, el frío y el chismoso. Así mismo. Sí, y este eres tú, este eres tú, este eres tú. Y quizás ese personaje no coincide con lo que tú eres en la vida real. Sin embargo, en radio tú puedes mantener la esencia de quién eres, ¿ok? Pero volvemos a lo mismo, hay un limitante, hay cierto limitante del contenido que puedes transmitir. Sea el uno o sea lo otro, lo cierto es que en el podcast tú puedes ser tú, como tú quieras. Claro. No tienes limitante en cómo lo dices, cuándo lo dices y a quién se lo dices. ¿Sí? Eso es una ventaja. ¿Cuántas personas pudieran escucharme? Lo mismo que te va a suceder en radio y en televisión. Porque no hay que ser mentirosos con el hecho de que tú puedes comenzar a trabajar mañana en una emisora muy famosa y solo te están escuchando 2 o 3 personas. Sí. ¿Ok? O sea, porque eso es solo una plataforma, claro, esa es una vitrina. Entonces, eres tú quien va a atraer y va a captar esa audiencia. Y lo mismo va a suceder a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas nos han impulsado rápidamente en redes sociales con un contenido absurdo, por ejemplo? De hecho, pues hoy día hay muchísimos influencers. De verdad que la gente se ha potenciado. Ahí está Marianilla, que bueno, ahorita es imagen de una marca muy conocida, muy importante. Y no solo eso, sino que entonces además comienzan algunos, porque hay otros que ya traen una trayectoria, algunos comienzan empíricamente y los ves en el proceso de crecimiento y de formación a través de redes sociales. Claro. Entonces, si les toca hacer un curso de TV host, si les toca hacer un curso de locución, animación para la TV, ¿okay? Si les toca hacer un curso de redes sociales, claro. Si les toca contratar personas que vayan puliendo y mejorando su imagen, si los ves que van creciendo a través de la publicidad y les toca comprar buenos equipos, mejores equipos, hay un limitante, hay un limitante, hay un formato. A ver, yo puedo entrevistar, yo puedo entrevistar a la misma persona en radio y en un podcast y es evidente que podemos tener 2 conductas distintas según la plataforma en la que esté. Cierto. ¿Ya? Entonces, en cierto modo, en cierto modo, si bien es verdad que no es que cambias tu personalidad, bueno, no hay una estructura lineal y rígida que debes seguir en el podcast porque allí el dueño y el jefe eres tú. Por eso, pero es que, a ver, es algo relativo porque, por ejemplo, fíjate, ¿cuántas veces tú como vendedora te has conseguido un cliente que te dice, bueno, no te voy a comprar porque estoy en redes sociales? Estoy en redes sociales, sí, de verdad. Y ese es el mercado en el que uno entra. Es lo que te digo, fíjate, yo di en estos días una clase donde hablaba del podcast y yo le decía a las personas, ninguno sustituye al otro. Claro. Perece quien no quiera adaptarse. Ninguno sustituye al otro. Es verdad. Eso es un error. Fatal. O sea, decir, bueno, yo hago podcast y no hago radio es fatal. ¿Ya? Okay. ¿Sí? Okay. Porque estaría dejando de lado un mercado que usa los mismos recursos. No, y que además suma, pues. ¿Sí? Porque es lo que tú dices, bueno, o sea, hay personas que no invierten en radio, que invierten en televisión. Hay gente que no invierte en televisión, que invierte en podcast. Hay gente que no invierte en podcast, invierte en redes sociales. Entonces, hay público para todo. O sea, no va a perecer ninguno. Estás condenado si no lo anclas, ¿sí? Okay. Es lo que yo le digo a los amigos míos locutores. O sea, mientras que tú estés en la emisora haciendo tu programa con el teléfono solo para chatear, solo para ver redes sociales en el negro o entre bloques, estás perdiendo el tiempo porque estás perdiendo la oportunidad de posteriormente mostrarle ese contenido en otra plataforma. Además, si tú ves la cantidad de locutores profesionales que hay y te metes en sus redes sociales, ¿qué muestran? La familia, la playa. Muestran parte de sus entrevistas, su trabajo, porque hay un tema de percepción y hay que entender que hoy en día las redes sociales son el currículum de las personas. Yo tengo cualquier cantidad de emprendimiento que anclo a mi cuenta personal, porque la gente se ve y dice, bueno, él es un profesor universitario, él es un locutor, él se dedica a esto, él es un artista marcial, o sea, allí en pocas palabras dice honesto, serio y responsable. Es así. ¿Sí? O sea, yo soy una persona, como le digo a todo el mundo, o sea, yo soy ubicable,
Porque es que soy inamovible, estoy en los mismos lugares, en los mismos horarios, hago una ruta, o sea, no hay manera de que una persona pueda decir, bueno, no, yo no le puedo entregar mi confianza a él porque está en redes sociales. Todo lo contrario, porque estoy en redes sociales le entrego mi confianza porque ya he visto, ya veo su trabajo. En el 2014 yo leí un artículo que decía, dentro de poco todas las empresas deberán tener obligatoriamente su departamento de producción y audiovisual. Ok. ¿Sí? En ese momento yo no lo entendí. Hoy en día es evidente, todo el mundo tiene un departamento, o sea, ya tú no vas y contratas el servicio a una productora. No, es que tienes allí, no solo el community manager, tienes gente trabajándote el audiovisual. Hay muchas empresas que han crecido en redes sociales porque se dan a la tarea de hacer tutoriales de cómo usar los equipos que ellos venden. Eso agiliza la duda que puede tener un consumidor al momento de querer comprar un equipo a través de internet. Porque hay personas que dicen, ok, es lo que necesito, no lo sé. Si de por sí cuando vas en físico a la tienda sales del lugar con dudas, esperando que el manual te responda todo, ahora imagínate llegar a un lugar donde accesiblemente a través de sus redes sociales ellos te crean el contenido de cómo usarlo, para qué sirve y para qué no. Te agiliza el trabajo. Es que ven acá, mira, por ejemplo, aquí tienes a Andrea. Ella es operadora. Esto es un trabajo que se aprende casi que como la filosofía china, de generación en generación. Sí. O sea, ella se va y tiene que entrenar a alguien, porque si ese alguien llega solo sin saber, no va a tener ni la más mínima idea de qué hacer. Entonces, si Andrea agarrara todos los días, pusiera una cámara, una luz, explicara qué hace, cómo lo hace, qué hace, cómo lo hace, primero le trae más audiencia a la emisora. Es verdad. ¿Ok? Segundo, es obvio, crece en redes sociales. Claro. Y tercero, se crea ella como una imagen a nivel de operación técnica, ¿ok? De una emisora radial, de cualquier emisora radial. ¿Y qué genera eso? Bueno, eso genera que a lo mejor alguna otra emisora a nivel nacional, importante, igual de importante o más importante, la pueda contactar y contratar. Claro. ¿Por qué? Porque ya ella muestra su profesionalismo. La inversión mínima, porque hay una inversión mínima, es lo que ya todos tenemos por naturaleza. Un teléfono de última generación y los audífonos que traen por defecto en caja. ¿Sí? Porque así podemos comenzar a grabar. Evidentemente, como estamos hablando de publicidad, bueno, a medida que tú vayas teniendo patrocinantes, si eso es lo que quieres, porque hay otras personas que simplemente que lo hacen por hobby, si eso es lo que quieres, obviamente vas haciendo una retroalimentación y vas invirtiendo, quizás cambias el teléfono por una cámara, quizás cambias el audífono por un micrófono, usas una computadora, una consola y así.